Prefacio a la edición española. Mariano Hormigón, Hans Bussing y el Grupo de Leipzig de Historia de las Matemáticas no son unos desconocidos ni en la comunidad internacional de historiadores e historiadoras de la ciencia ni para los lectores en lengua castellana de estos asuntos. Bussing es un autor con más de 3 décadas de asidua comparecencia profesional en los medios internacionales de la especialidad y el Instituto Karl Sudhoff de Leipzig, el medio en el que se han desarrollado importantes iniciativas, entre las que, además del buen trabajo cotidiano, no es la menos importante la edición de la revista NTM, Schriftenreihe für Geschichte der Naturwissenschaften, Technik und Medizin, colección de historia de las ciencias naturales, la técnica y la medicina. Por lo que respecta a su conocimiento por el público hispano, es justo destacar la edición que las prensas universitarias de la Universidad de Zaragoza realizaron en 1989 de las biografías de grandes matemáticos, ampliamente difundidas en los medios matemáticos educativos y de investigación españoles. Por ambas razones, cuando propusimos a la editorial Siglo XXI la traducción de estas lecciones de historia de las matemáticas, allá por los primeros meses del año 89, y cuando pusimos manos a la obra de la traducción, los traductores ya usábamos los materiales de Bussing en nuestro trabajo docente cotidiano y la editorial tenía alguna idea de la calidad del producto. Un producto, por cierto, que se vendía muy bien en los 2 estados que existían sobre territorio alemán. En lo que antecede hay algunas claves para entender los problemas que la génesis de una obra de este tipo ha podido concitar en nuestros días. Mas vayamos por partes. Naturalmente, el impacto y posterior aceptación del trabajo de Bussing y del Grupo de Leipzig de Historia de las Matemáticas en las últimas décadas se han debido, ante todo, a que su metodología y resultados eran de excelente calidad, tomárase el criterio normativo que se quisiera. Con todo, quizás haya sido la publicación de la historia de la teoría de grupos por la editorial del Instituto Tecnológico de Massachusetts la que le haya dado el definitivo respaldo internacional y se abrieran con ello las invitaciones a Bussing por algunas universidades norteamericanas. Sin embargo, fuera de estas imágenes más espectaculares, no cabe duda de que el trabajo cotidiano en Leipzig era lo fundamental y en ese trabajo diario estaban las lecciones de historia de las matemáticas en los centros de formación de matemáticos de la República Democrática Alemana. Otro aspecto interesante por el que los trabajos de Bussing han sido generalmente atractivos ha sido el del distinto enfoque que presentaban respecto de la norma usual en Occidente. Por 2 razones. La primera conceptual, los trabajos del Grupo de Leipzig pretendían responder a la aplicación del pensamiento marxista, actitud, en principio, un tanto exótica en los medios historiográficos más desarrollados en el llamado mundo libre, por la razón, se decía y se dice, de que la ciencia es creación autónoma de la mente humana y, por consiguiente, poco tiene que ver con los supuestamente férreos condicionantes socioeconómicos que el marxismo impone por definición. El segundo enfoque disonante procedía del hecho del meollo geográfico. Grupo de Leipzig, conocedor de las fuentes y de la literatura del centro y este de Europa, de la del extremo oriente y de la del tercer mundo, a pesar de posibles, aunque escasas, lagunas de información occidental, podía dar una visión harto diferente del panorama investigado que el que se venía presentando habitualmente desde las fuentes alimentadas casi exclusivamente por el manantial anglosajón, incluso en la perspectiva de autores nada sospechosos de conservadurismo. El hecho fue que los trabajos de Bussing y del Grupo de Leipzig fueron seguidos con creciente interés en la comunidad internacional, los textos fundamentales comenzaron a traducirse a otros idiomas y los historiadores e historiadoras de las matemáticas de la República Democrática Alemana a ser conocidos y su concurso deseado en muchos centros de investigación del mundo. Luego pasó lo que todo el mundo sabe, el muro fue derribado y la República Democrática Alemana fue democráticamente engullida por su hermana mayor occidental. La infraestructura estatal del primer estado obrero y campesino sobre suelo alemán fue rápidamente desmantelada y muchos de los productos acabados en aquel país se destruyeron. Me viene a la cabeza ahora una famosa anécdota que tuvo lugar en Alemania en 1934 y que está perfectamente documentada. Cuentan las crónicas que, por aquel entonces, con los nacionalsocialistas democráticamente encaramados en el poder, se le ocurrió al ministro de Cultura, Bernhard Rust, girar una visita a la prestigiosa Universidad de Gotinga, la universidad que Gauss, Dirichlet, Riemann, Klein, Hilbert y muchos convirtieron a lo largo de poco más de un siglo en una especie de Olimpo matemático. El ministro, que de algo tenía que hablar, aprovechó la presencia de Hilbert, una de las máximas autoridades matemáticas en el mundo en aquellas fechas, para preguntarle sobre cómo se desarrollaban las matemáticas en Gotinga una vez liberadas de la influencia judía. Hilbert debió mirar al ministro fijamente y, de forma quizás irónica, quizás ensoñadora, pero desde luego valiente, le dijo: «Ya no hay matemáticas en Gotinga». Efectivamente, la desbandada de hombres y mujeres de la talla intelectual de Noether, Artin, Weil, Courant, Bernays,
Born y otros dejaron irreconocible una prestigiosa comunidad científica, que ya nunca más volvió a ser lo que fue. Quizás, si le preguntaran a Busin ahora por el grupo de historia de las matemáticas de Leipzig o por las escuelas de historia de las matemáticas de las universidades del este de Alemania, posiblemente tuviera que responder algo similar a esto. Grupos, escuelas, ya no existen. Desde luego, si me lo preguntaran a mí tendría que confesar que no soy un experto en el actual proceso de reestructuración de plantillas de las universidades e institutos de investigación de la zona germano-oriental, pero, hasta donde alcanzan mis noticias y mi correspondencia, sé de muchos colegas, no precisamente mediocres, que han perdido o están a punto de perder su puesto de trabajo, alguno de ellos colaboradores del libro que aquí se presenta. Busin ha sido, y toda la profesión lo celebra, respetado en su trabajo, alcanzando la más confortable situación de profesor jubilado alemán. En el tiempo que ha durado la traducción, composición y edición de estas lecciones de historia de las matemáticas, el estado que propició su nacimiento ha dejado de existir y, en el actual contexto del nuevo orden mundial, algunos de los adornos de la hechura del libro pueden aparecer como anacronismos e incluso, en una crítica más despiadada, como salidas de tono o disparates. La decisión de no modificar el texto de la segunda edición alemana a la hora de la traducción ha sido completamente deliberada. Quienes más violentos se sientan por la aparición de citas de Marx o Lenin pueden considerar que se debieron al gusto de la época o a las condiciones sociopolíticas vigentes en la República Democrática Alemana. Sin duda les permitirán reafirmarse en sus principios. Por contra, los traductores, y yo en concreto, como su máximo responsable, hemos pensado que el libro estaba bien así, y que como, al fin y al cabo, a España no la ha engullido nadie, todavía, como país soberano, no estábamos constreñidos a disimular la historia con un trabajo de maquillaje antimarxista, tan del gusto de los mandatarios del nuevo orden mundial de Marras. Tengo el deber de aprovechar estas líneas para dejar constancia del buen hacer de José Luis Escorihuela, principalísimo autor de esta traducción, y Ana Millán, que colaboró eficacísimamente en la redacción de la versión castellana definitiva. Igualmente, es el momento de destacar la ayuda que en su día nos prestó Daría Karamurza en el tratamiento de la bibliografía, así como Elena Osejo en la lectura de la última redacción para acabar de pulir detalles y eliminar puntos oscuros y erratas. De mi decisión de alumbrar este valioso testimonio científico de un mundo que existió tendrán que opinar los potenciales lectores más, de antemano, quede constancia de mi reconocimiento hacia la editorial Siglo XXI, que una vez más demuestra, en la práctica, la defensa de la pluralidad como se hace con el movimiento, andando. Mariano Hormigón, miembro correspondiente de la Academia Internacional de Historia de las Ciencias. Prólogo a la segunda edición. Bien podría afirmarse que la historia de las ciencias es la ciencia misma. No se puede comprender completamente lo que se posee hasta que no se sabe entender lo que otros poseyeron antes que nosotros. J. W. Goethe. Comunista podrá llegar a ser solo aquel que enriquezca su memoria con todos los tesoros que la humanidad ha descubierto. V. I. Lenin. El rápido desarrollo de la historiografía de las matemáticas se mantiene invariable. Los autores se han esforzado en recoger los progresos logrados desde la aparición de la primera edición, en tanto sean de interés para los temas que aquí se tratan, por medio de nuevos escritos, revisión de textos, observaciones complementarias y ampliación de la relación bibliográfica, manteniéndose fieles a la estricta limitación en la extensión del libro. A todos mis colaboradores en estas lecciones mi más sincero agradecimiento por su participación constructiva. Pero ante todo, estoy en deuda con mi colega, el profesor Dr. W. Polkert, por su profunda y crítica revisión. Gracias también a los colaboradores de la editorial científica alemana VEB Deutscher Verlag, que tantas energías han dedicado a la presente publicación. Leipzig, otoño de 1987. H. Busin. Prólogo a la primera edición. Este libro ha sido escrito a partir de las lecciones que, desde 1960, he impartido a estudiantes de la rama de formación de profesorado de la especialidad Matemáticas, Física, en la sección de Matemáticas de la Universidad Karl Marx de Leipzig. En el año 1978 se hizo efectiva la decisión del Ministerio de Educación Superior y Especializada de la República Democrática Alemana, RDA, de introducir también lecciones de historia de las matemáticas, tanto en las universidades como en escuelas superiores de la RDA, para los estudiantes de matemáticas. Ambos cursos obligatorios tienen la misma duración y un programa de estudio similar. Fue fácil, a partir de ahí, hacer del núcleo de mis lecciones de historia de las matemáticas para los futuros profesores la base para un libro de texto de historia de las matemáticas, que pudiera servir tanto para los futuros profesores como para los estudiantes de matemáticas.
La elección del material histórico sobre el que se asienta este libro se ajusta estrictamente al programa básico del área de Historia de las Ciencias Naturales, Matemáticas para la formación en la especialidad de Matemáticas, promulgado en otoño de 1977 por el Ministerio de Educación de la RDA. El lector deberá tener en cuenta, por tanto, que resulta imposible esbozar aquí una imagen completa de la historia de las matemáticas y que se ofrecen tan solo algunos cortes transversales que, a pesar de la existencia de ciertas lagunas y del limitado espacio disponible, proporcionen sin embargo, así lo espero, una impresión coherente de las épocas más significativas y algunos de los principales elementos del desarrollo histórico de las matemáticas. El libro se divide en 15 lecciones, correspondientes a las 16 horas dobles del programa básico anteriormente citado. Cada una presenta una serie de materiales, que tratan un conjunto compacto de temas. La diferente extensión de las lecciones no ha de ser motivo de irritación. De cada conjunto de materiales aquí presentado el docente ha de elegir, asesorando a los estudiantes en su estudio propio y en la elaboración de charlas en seminarios, pruebas escritas, trabajos para casa, etc. Mi particular deseo era resaltar la manera de pensar y escribir de los más destacados matemáticos de todas las épocas del milenario desarrollo de las matemáticas, introduciendo para ello citas originales, aunque sean traducidas y con la escritura actual. Por el contrario, en este libro se limitan al máximo los datos biográficos. Espero, de esta manera, haber podido acentuar la continuidad de los temas tratados en el curso de su desarrollo histórico. Como compensación se ha añadido un apéndice biográfico con las principales personalidades. Este libro no puede y no quiere ofrecer ninguna bibliografía de la literatura matemática o histórico-matemática. Por motivos de espacio, las indicaciones sobre ulteriores lecturas han de limitarse al mínimo. Se hallan divididas en lecturas generales, la, y en lecturas específicas, L, para cada una de las 15 lecciones. Señalamos expresamente a la atención del lector que en la tradicional serie Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften, clásicos Ostwald de las ciencias exactas, han aparecido también en alemán tratados comentados de los más destacados matemáticos y que, junto a una gran cantidad de revistas histórico-científicas, hay 2 publicaciones periódicas específicas de historia de las matemáticas, Histórico-Mathematische Isledovanija, Moscú, Leningrado, e Historia Matemática, Toronto, además, el manual de K. O. May, Bibliography and Research Manual of the History of Mathematics, Toronto, 1973, facilita el acceso a la investigación histórico-matemática. Para los datos sobre el estado de las propias matemáticas se remite a los compendios de matemáticas, por ejemplo, al Diccionario de Matemáticas, Leipzig, 1977, y a los diferentes tomos de la colección Mathematik für Lehrer, Matemáticas para Enseñantes. Comporta un cierto riesgo presentar al público este ensayo de libro de texto sobre la historia de las matemáticas, limitado, necesariamente, a unas pocas páginas impresas. Tanto más si se tiene en cuenta que la historiografía de las matemáticas se halla en creciente desarrollo y que, según el programa de estudios, la historia de las matemáticas debe ser explicada en el contexto de la historia general de las ciencias naturales. La versión que aquí se presenta será, tiene que serlo, confrontada con otras interpretaciones y con numerosos resultados de investigación recientes. En lo que a mí respecta, sean cordialmente bienvenidas todo tipo de opiniones y comunicaciones particulares que, más allá de la alusión a errores o faltas, aporten objeciones de principios. La discusión en común es necesaria y contribuirá por su parte al desarrollo de la historiografía de las matemáticas en la RDA. En el texto que aquí se presenta hay ya una buena parte de trabajo en común. Debo un agradecimiento especial a mis amigos checoslovacos, Dr. L. Novi y Dr. J. Folta, de Praga, por la revisión crítica del manuscrito preliminar y por las propuestas para su mejora. Agradezco asimismo las sugerencias y la crítica objetiva de mis jóvenes colegas del Instituto Karl Sudhoff para la Historia de la Medicina y las Ciencias Naturales, en la Universidad Karl Marx de Leipzig, Dr. S. Brentjes, H. J. Ilgotz, K. H. Schlote, R. Siegmund Schulze y Dr. R. Tobies, quienes han prestado una activa ayuda en múltiples ocasiones, haciéndose cargo en particular de la redacción de algunas secciones. Los doctores P. Schreiber, Greifswald, y J. Wilke, Berlín, han colaborado amablemente en la redacción de algunos difíciles capítulos. Son autores de secciones independientes, S. Brentjes, La matemática en los países del Islam, el nacimiento y desarrollo de la optimización lineal, H. J. Ilgotz, apéndice biográfico, K. H. Schlote, la formación del cálculo de probabilidades, el desarrollo del álgebra desde el cambio de siglo, el desarrollo del moderno cálculo de probabilidades, P. Schreiber, origen y desarrollo de la teoría de conjuntos, historia de la lógica matemática, R.
Siegmund Schulze, Origen y desarrollo del análisis funcional, J. Wilke, El desarrollo histórico de las técnicas computacionales de cálculo. Tengo una deuda de gratitud con una larga serie de colegas y amigos por su consejo y la ayuda prestada en la redacción y revisión del manuscrito final, en particular, con los profesores Dr. G. Asser, Greifswald, Dr. W. Engel, Rostock, Dr. G. Arig, Berlín, Dr. D. Ilse, Berlín, Dr. O. Krottenhirt, Halle, Dr. 0. Newman, Jena, Dr. G. Maybaum, Dresden, Dr. K. Manteuffel, Magdeburg, Dr. W. Porkert, Leipzig, Dr. P. Schreiber, Greifswald, Dr. L. Stammler, Halle. Por su parte, los profesores Dr. H. Broust, Berlín, y Dr. K. Olsapfel, Leipzig, me proporcionaron una ayuda crítica y amistosa desde el punto de vista histórico general. Por último, no es menor agradecimiento a la editorial VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften de Berlín y, en particular, a los directores de la editorial, Dr. L. Walter, W. Arnold y B. May, que han mostrado una gran disponibilidad respecto a múltiples cuestiones y porque, sin su afectuoso apremio y el del profesor Dr. W. Engel, presidente de la Sociedad Matemática de la RDA, este libro nunca hubiera visto la luz. En los aspectos técnicos, deseo agradecer la colaboración de las señoras 1. Ludke y B. Borchardt en Berlín y de las señoras B. Schlag, Dollar, Schonell y M. Forster en Leipzig, 31 de mayo de 1978. H. Busing. Lección 1. Introducción a la disciplina. Portada de la historia de las matemáticas de J. E. Montucla, Histoire de Mathématiques, Volume 1, París, 1799. I. Objetivos de la historiografía de las matemáticas. Contenido. I. 1. Sobre el desarrollo de la historia de la ciencia como disciplina científica. I. 2. Algunos aspectos de la historia de las matemáticas. I. 1. Sobre el desarrollo de la historia de la ciencia como disciplina científica. La historia de las ciencias naturales y de las matemáticas o, más en general, la historia de la ciencia, es actualmente una ciencia independiente, con un amplio campo de estudio, en constante evolución y con su propio conjunto de problemas y metodología. Existen en todo el mundo, especialmente en los países socialistas y en algunos estados capitalistas desarrollados, numerosas instituciones y publicaciones dedicadas a la historia de la ciencia. Se cuenta también con una Unión Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia y una Academia Internacional de Historia de las Ciencias. Se organizan congresos nacionales e internacionales, así como reuniones dedicadas a la historia de las diferentes disciplinas científicas. Parece evidente que este auge de la historia de la ciencia y de las matemáticas, experimentado sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, se deba sobre todo a la influyente posición que las matemáticas y las ciencias naturales han alcanzado, aunque con fines políticos sociales muy diferentes, en los estados socialistas y en los capitalistas desarrollados. Actualmente, junto a factores como la producción, la formación profesional o la educación y formación ideológica, las matemáticas y las ciencias naturales influyen de manera directa y de múltiples formas en el progreso social de las naciones y de las comunidades de naciones. En este sentido, todas las ciencias, y no solo las matemáticas y las ciencias naturales, cumplen una función auténticamente conformadora de la historia de los pueblos. La promoción de las matemáticas y demás ciencias se convierte, por ello, en objeto de importantes decisiones políticas a nivel nacional e incluso internacional. Estas decisiones han de apoyarse, no obstante, en investigaciones sólidamente fundamentadas desde el punto de vista histórico y con un objetivo claro. En cierto modo, el futuro es una extrapolación de procesos de desarrollo actuales y pasados. Este enfoque combina, como en toda ciencia histórica, pasado y futuro, convirtiendo así a la historia en una ciencia socialmente necesaria. Desde el punto de vista marxista de la historia en cuanto ciencia, la historiografía tiene como objetivo final no solo presentar un mero inventario de hechos pasados, sino también, y ante todo, extraer conclusiones para que las enseñanzas del pasado sean útiles en la construcción del presente y del futuro. Esta tarea fundamental de toda historiografía fue subrayada en el siglo XIX por los líderes ideológicos de la clase trabajadora revolucionaria, en el contexto de la elaboración del materialismo histórico y dialéctico. Precisamente por ello, Marx y Engels prestaron también toda su atención a la historia de las ciencias naturales, de las matemáticas y de la técnica. En ellas, en efecto, se hallaban posibles claves para un mejor desarrollo de las fuerzas de producción, claves que la historiografía burguesa apenas había tenido en cuenta hasta entonces. En 1844 y en relación con esto, Marx escribía:
La propia historia considera a las ciencias naturales solo ocasionalmente, en el momento de la explicación, de la utilidad de los grandes descubrimientos individuales. Pero de una forma mucho más práctica, las ciencias naturales se han ido introduciendo, por medio de la industria, en la vida de la gente, para transformarla y hacer posible la emancipación de la humanidad. La industria es el auténtico vínculo histórico entre la naturaleza, y por tanto las ciencias naturales, y la humanidad, si se es capaz de concebirla como la manifestación exotérica de las capacidades humanas, también se comprenderá el carácter humano de la naturaleza o el carácter natural del hombre, L1.8, p. 543. Marx y Engels mostraron en numerosos escritos y declaraciones la fuerza del enfoque del materialismo histórico también en temas históricos científicos, tendremos ocasión de comprobarlo a menudo en estas lecciones. También Lenin mostró su interés por el desarrollo de la historia de la ciencia. En sus manuscritos filosóficos se puede leer la siguiente afirmación. La continuación de los trabajos de Hegel y Marx debe consistir en el estudio dialéctico de la historia del pensamiento humano, de la ciencia y de la técnica, L1.7, p. 137. Conforme a esta máxima, en los primeros años de la joven potencia soviética, aun por sugerencia directa de Lenin, se fundó, con motivo del establecimiento de la Academia Soviética de Ciencias de Moscú, un instituto de historia de las ciencias naturales y de la técnica que constituye actualmente un centro de primera línea mundial dedicado a la historia de las ciencias. Y 2. Algunos aspectos de la historia de las matemáticas. Entre los matemáticos ha existido desde siempre un considerable reconocimiento por la tradición, un marcado sentimiento de deuda para con los predecesores y de obligación de continuar su obra. De esta manera, los comienzos de la historia de las matemáticas se remontan al conocido catálogo de matemáticos del griego Eudemo de Rodas, que vivió en el siglo IV a.N. Efectivamente, destacados matemáticos han visto claramente y han resaltado conscientemente la continuidad y la coherencia interna de la evolución de las matemáticas, combinando de un modo muy fructífero la exposición de sus propios resultados con consideraciones históricas. Así, por ejemplo, los párrafos introductorios que Lagrange antepuso a sus trabajos constituyen una de las joyas de la literatura de historia de las matemáticas. En este sentido, se ha llegado a decir que ninguna disciplina científica perdería más que las matemáticas si prescindiera de su historia. No obstante, solo desde la Ilustración se puede decir que la historia de las matemáticas comenzó a desarrollar sus propias líneas de investigación. Los trabajos de Kastner, 1796, 1800, y Montucla, 1799 a 1802, constituyen los hitos más señalados en el camino que condujo a la historia de las matemáticas a ser considerada disciplina científica. La historiografía burguesa de las matemáticas consiguió en el siglo XIX y parte del XX importantes resultados, pero en cualquier caso, limitados esencialmente a la historia de los problemas concretos y de las personas y al descubrimiento de las fuentes relativas a ello. Los 4 volúmenes de la historia de las matemáticas de Cantor, 1880 sobre 1908, constituyeron durante décadas la obra estándar. Por otra parte, no se debe pasar por alto que también en la historiografía de las matemáticas del siglo XX se encuentran, en algunos autores burgueses, tendencias hacia el idealismo filosófico, irracionalismo, misticismo y hacia una descripción reaccionaria de la historia y que hay pocos autores que se enfrenten conscientemente al punto de vista eurocéntrico. La historiografía marxista de las matemáticas se basa metodológicamente en el materialismo histórico y dialéctico. Según este, toda ciencia es una manifestación social. También las matemáticas son una forma específica de la conciencia social. Son algo más que el resultado del intercambio de conocimientos, de teorías y métodos. Están conformadas simultáneamente por intereses materiales e ideales de las correspondientes clases dominantes. Son el producto de instituciones y escuelas científicas y dependen también de la posición social del científico y de su ideología. Además, por último, las matemáticas son objeto de la política científica. En otras palabras, las matemáticas no son en absoluto un ámbito autónomo, sino una componente integrante de la vida social, es decir, las matemáticas han estado, ahora y siempre, en permanente correlación con la producción y reproducción de los fundamentos materiales e ideales de la vida social. La gran amplitud de miras de la metodología que caracteriza a la historiografía marxista de las matemáticas, orientada hacia la búsqueda de la comprensión de todas las causas sociales relevantes para el desarrollo de las matemáticas, así como su ya comprobada mayor capacidad para aportar resultados, le han permitido alcanzar, incluso en países como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y a pesar de la fuerte oposición ideológica, una posición respetada y ser incluso altamente estimada. Dos teóricos de la ciencia, los soviéticos Mikulinsky y Rodney, internacionalmente conocidos, han definido así el objetivo de la historia de las ciencias, válido en particular para la historiografía de las matemáticas.
La labor de la historia de las ciencias consiste en mostrar el progresivo desarrollo de la ciencia tal y como éste se concreta y en correlación con las demás manifestaciones sociales, y poner de manifiesto, sobre esta base, los principios generales junto con los métodos y condiciones concretas que garanticen el progreso científico y técnico, L1.12, p. 90. Estas lecciones intentan, en el contexto indicado, afrontar y llegar a justificar los diversos aspectos a los que la historiografía de las matemáticas debe prestar atención para poder comprender el proceso evolutivo de las matemáticas de forma objetiva y científica, es decir, entrando directamente en las causas. Se tratan esencialmente los siguientes aspectos del desarrollo de las matemáticas. Las correlaciones con el desarrollo de las fuerzas productivas. Las correlaciones con el desarrollo de los medios de producción. La historia de sus problemas, la historia de sus conceptos y las conexiones intracientíficas. Las relaciones con el desarrollo de las ciencias naturales. Las correlaciones con el desarrollo de la filosofía y las ideologías. La historia e influencia de las instituciones científicas y de las formas de organización. Aspectos biográficos. Aspectos bibliográficos. Según la concepción marxista, en el desarrollo de las fuerzas productivas se hallan los impulsos que en último extremo dirigen el desarrollo de la sociedad humana y, como consecuencia, el desarrollo de las ciencias. La conexión directa entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo de las ciencias naturales y las matemáticas está documentada con numerosos ejemplos históricos. Partiendo de esta relación se explican las direcciones principales de la matemática europea durante el Renacimiento. Solo sobre la base del desarrollo de las fuerzas productivas se puede explicar de manera definitiva la revolución científica que tuvo lugar durante los siglos XVII y XVIII, que supuso para las matemáticas el paso a una matemática de magnitudes variables, así como el nuevo estatus social que adquirió la matemática tras la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX. Por su parte, la formación de muchas disciplinas de la matemática moderna, como la teoría de juegos, la teoría de la información, la teoría de la optimización lineal, está estrechamente relacionada con la transformación de las matemáticas en una fuerza de producción directa, afectando incluso a la relación de la matemática con los medios de producción. Las anteriores consideraciones históricas proporcionan también una comprensión más profunda de lo que se conoce como praxis para la matemática. Por supuesto, no se puede caer en simplificaciones y buscar todas las causas del desarrollo de las matemáticas en el ámbito económico. El marxismo reconoce momentos de desarrollo intracientífico, subraya el papel de los principios ideológicos, valora las aportaciones individuales y asume los condicionamientos psicológicos de la creatividad. Estos y otros factores actúan como causas objetivas del desarrollo. Visiones diferentes del mundo condujeron a egipcios, mesopotamios, griegos, hindúes, chinos, árabes y europeos de la Edad Media o moderna a considerables diferencias en la esfera filosófica, pero también en los problemas matemáticos abordados y en los métodos empleados en su resolución. La necesaria limitación en la extensión de este libro nos obliga a dejar en un segundo plano el elemento biográfico, la narración de la búsqueda y de la investigación, de la ferviente toma de partido por el progreso de las ciencias. También los más destacados sabios eran gentes de carne y hueso y vivieron bajo circunstancias concretas, fueran favorables o desfavorables, representaron opciones políticas, aspiraron a cumplir determinados objetivos y tuvieron sus propias opiniones y concepciones ideológicas. Sirva la palabra de Lenin a la hora de enjuiciar, de clasificar, a los matemáticos a lo largo de la historia. Según él, los personajes históricos no han de ser juzgados por lo que no han aportado, medido con los parámetros actuales, sino por lo que de nuevo y positivo nos dejaron en comparación con sus predecesores. La labor llevada a cabo por Euclides, Arquímedes, Newton, Leibniz, Euler, Gauss y Cantor, por sus amplias repercusiones posteriores, coloca a estos investigadores por encima de la gran multitud de otros estudiosos, que posiblemente dedicaron igual esfuerzo y trabajo, y les asegura un permanente respeto y consideración. Sin la historia de los conceptos, como por ejemplo, historia de los conceptos de función, de espacio, de valor límite, de integral, de grupo, de cuerpo, de probabilidad, de número, sin la historia de los problemas y sin la historia de disciplinas matemáticas especiales, el cuadro del desarrollo de la matemática quedaría incompleto en su esencia. Es precisamente aquí donde se manifiesta clara y convincentemente la dialéctica del pensamiento. Los ejemplos concretos ilustran la validez general del materialismo dialéctico. Lenin asignó un papel muy importante a la historia de los conceptos. Sobre esta cuestión escribía en 1915. El concepto envuelve en el ser, la esencia, básicamente este es en verdad el proceso general de todo conocimiento humano, de toda ciencia. Este es el proceso tanto de las ciencias naturales como de la economía política y de la historia. Tanto más cuanto que la dialéctica de Hegel es la generalización de la historia del pensamiento.
Ha de ser una tarea extraordinariamente grata seguir este proceso de forma más concreta, entrando en la historia de cada una de las ciencias, L1.7, p. 315, en el desarrollo de las matemáticas, y esto lo ha de considerar la historiografía de las matemáticas oportunamente, la unidad de lo histórico y lo lógico se manifiesta particularmente evidente. Todo conocimiento, toda idea se gestó en una situación histórico-social concreta. El tipo de matemáticas, sus objetivos y métodos eran distintos en la temprana sociedad de clases del antiguo Egipto o de Mesopotamia, donde se trataba todavía, casi sin excepción, de una matemática empírica y aplicada según una serie de recetas, en el periodo de la filosofía natural jónica, en el que la matemática nació como ciencia, en la sociedad feudal europea, en la que la matemática se entendía como sirviente de la teología, radicalmente distintos en la sociedad preburguesa del Renacimiento o en la época del capitalismo manufacturero y de la Revolución Industrial, en la que la matemática llegó a alcanzar, al menos a grandes rasgos, una función social de potencia productora, que dio lugar subsecuentemente al papel de la matemática como fuerza productiva en la época actual de transición del capitalismo al socialismo, comunismo. Estas reflexiones tratarán también de otra cuestión importante, de las estrechas relaciones o, mejor aún, interconexiones de las matemáticas con las ciencias naturales. Una verdad histórica fundamental debería tenerse presente con todas las restricciones necesarias. La actual separación, finamente depurada, entre las matemáticas y las ciencias naturales, que, por supuesto, está completamente justificada desde el punto de vista filosófico de la teoría del conocimiento, se debe sustancialmente a motivos pragmáticos, a la necesidad de controlar la superabundancia de conocimientos en la enseñanza y en la investigación. El desarrollo histórico real no conoce tal separación, sino más bien una ligazón estrecha, se podría hablar, incluso, de una unión personal. Por ello la historiografía de las matemáticas podrá acercarse a la verdad histórica solo apoyándose en la historiografía de las ciencias naturales. Galileo ya lo entendió así con su programática frase de que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. ¿Y cómo separar al Kepler matemático del Kepler astrónomo? ¿Cómo habría de estimarse, por otra parte, el trabajo científico de Newton, o el de Gauss, o el de Hilbert? En definitiva, la historia de las matemáticas nos revela la estrecha relación de las matemáticas con las demás ciencias. Cuanto más nos acercamos a la época actual, más clara nos aparece la íntima conexión entre el desarrollo de las matemáticas y el de otras disciplinas sociales, como por ejemplo la economía. Piénsese en el desarrollo de disciplinas como la estadística, la optimización lineal o la teoría de juegos. Mucho más antigua es la estrecha relación entre las matemáticas y el pensamiento filosófico. Conforme a las diversas fuentes, se puede documentar ya desde el tiempo de la antigüedad greco-helenística. Considérese la positiva influencia tanto de la filosofía natural jónica, con su orientación materialista, como de la escuela pitagórica en la formación de la matemática como ciencia. Piénsese en la conexión entre las matemáticas y el sistema filosófico del idealismo objetivo de Platón, en la posición de las matemáticas en el marco de la teoría del conocimiento de Aristóteles, en el papel del pensamiento filosófico en la formación de una matemática de magnitudes variables, en las dificultades de asimilación del concepto de infinito, por ejemplo en los pasos al límite, en la íntima correlación entre la ilustración europea y el pensamiento científico matemático, en las relaciones entre filosofía y matemáticas en Descartes y Spinoza, en Leibniz, Kant, Cantor y Hilbert. 2. Objetivos del curso de Historia de las Ciencias Naturales y de las Matemáticas. Contenido. 2. 1. Indicaciones bibliográficas. En las escuelas superiores y universidades de la República Democrática Alemana los estudios de historia de las matemáticas ocupan un lugar consolidado en los programas de formación, tanto de profesor, Diplom-Lehrer, de matemáticas, física como de matemático, Diplom-Mathematiker. Por supuesto, estas lecciones no constituyen un fin en sí mismas, sino que han de desempeñar tareas educativas que van mucho más allá de un mero suministro de conocimientos. El ministro para la Enseñanza Superior y Profesional en la RDA, profesor H.J. Bohme, definió en el verano de 1977 los objetivos de las asignaturas de Historia de las Ciencias Naturales y de Historia de la Medicina. La Historia de las Matemáticas es una parte del programa total educativo en Historia de las Ciencias en la RDA, de la siguiente manera. Esperamos de la formación en Historia de la Ciencia que ésta contribuya al desarrollo progresivo de la conciencia socialista de nuestros estudiantes, a que se estudie y comprenda con mayor profundidad la inseparable conexión entre el desarrollo científico y el desarrollo social en el proceso histórico, para adquirir así una mayor conciencia de lo fundamentalmente nuevo de la posición de la ciencia y de la responsabilidad de los científicos en el socialismo.
Por ello, la elaboración de los contenidos y la puesta en práctica de esta materia de enseñanza requiere un cuidado y apoyo especiales. L1.3, p. 227. Fue preciso realizar amplias y detalladas consultas antes de que se pudiera presentar el programa para la asignatura Historia de las Ciencias Naturales y de las Matemáticas que debía entrar en vigor en otoño de 1977. Se podía haber escogido entre diferentes posibilidades, los programas oficiales se inclinaron finalmente por el procedimiento histórico cronológico. Es decir, se debe exponer el estado, alcance, métodos y perspectivas de las matemáticas en el marco de las respectivas transformaciones sociales y económicas, y por supuesto, en cuanto parte de la vida social de los correspondientes periodos. Además, si se tiende a la presentación de un cuadro histórico marxista, se ha de hacer especial hincapié en la consideración de las coimplicaciones entre el desarrollo de las matemáticas y el desarrollo de las fuerzas productivas, de las ciencias naturales y del pensamiento filosófico. La historia de las ciencias naturales y de las matemáticas se puede utilizar asimismo como preparación a la siguiente asignatura del plan de estudios, Problemas filosóficos de las matemáticas. De cualquier modo, no es posible tener en cuenta, por motivos de tiempo, el desarrollo de las matemáticas en su totalidad. En esta obra se tratan aquellas partes de las matemáticas que conforman las lecciones sobre la materia expuestas en los dos programas de estudios vigentes para la educación matemática. En la disposición del material, esto es, en su división en 15 lecciones, se ha tomado como base el programa de la asignatura Historia de las Ciencias Naturales y de las Matemáticas. Grupo temático 1, Introducción a la asignatura. Grupo temático 2, las ciencias naturales, en particular las matemáticas, en la antigua SOCI. Edad de clases oriental y en la antigua sociedad esclavista clásica. Grupo temático 3, las ciencias naturales, en particular las matemáticas, en el orden social feudal. Grupo temático 4, las ciencias naturales, en particular las matemáticas, en la época de transición del feudalismo al capitalismo. Grupo temático 5, las ciencias naturales, en particular las matemáticas, en el periodo de la revolución industrial y de la consolidación del capitalismo. Grupo temático 6, las ciencias naturales, en particular las matemáticas, en el periodo del capitalismo desarrollado y de la transición al capitalismo monopolista. Grupo temático 7, las ciencias naturales, en particular las matemáticas, en el periodo de transición del capitalismo al socialismo, comunismo. Con arreglo al programa, corresponden a cada grupo temático las siguientes lecciones. Grupo temático 1, lección 1. Grupo temático 2, lecciones 2, 3, 4. Grupo temático 3, lección 5. Grupo temático 4, lecciones 6, 7, 8, 9. Grupo temático 5, lecciones 10, 11. Grupo temático 6, lecciones 12.13. Grupo temático 7, lecciones 14, 15. 2. 1. Indicaciones bibliográficas. La literatura de historia de las matemáticas es muy abundante. Comprende monografías, trabajos de investigación en artículos de revistas y libros de divulgación histórico-científica que se pueden encontrar en todos los países desarrollados del mundo. En la actualidad, la Unión Soviética, los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Canadá, la RFA y la RDA, Checoslovaquia y la India son los países que llevan a cabo un mayor número de actividades histórico-matemáticas. En muchos países se imparten cursos de historia de las matemáticas, lo que se refleja en parte también en los libros de texto. En lo que sigue, se da una pequeña muestra de la literatura sobre historia de las matemáticas que puede ser leída como acompañamiento a estas lecciones. Se añade una relación más especializada al final de cada una de las lecciones. Para la siguiente selección de bibliografía básica sobre el tema se ha tenido en cuenta su adecuación al programa de estudios, la estimación del tiempo disponible por parte de los estudiantes para su estudio personal, la utilidad para la actividad profesional posterior y también su disponibilidad. Bemal, J.D., 1976. Historia Social de la Ciencia, Quinta ed. Barcelona, igual a, la 2. Struik, D.J., 1976. Abris der Geschichte der Mathematik, Sexta ed. Berlín, igual a, la 32. Yushkevich, A.P., dir. 1970-72, Historia de las Matemáticas, en ruso. 3. Bols, Moscú, igual a, la 11. Frufke, J. Geschichte der Elementarmathematik, Bols, 1-4, tercera ed. Berlín, 1930-40, Bols, 5-7, segunda ed. Berlín, 1921-24, igual a, la 33. Kedrovsky, O. I. 1984.
Wechselbeziehungen von Philosophie und Mathematik im geschichtlichen Entwicklungsprozess, trad, del ruso al alemán. Leipzig, igual a, la 19. Bussing, H. I. Arnold, W. 1989. Biografías de grandes matemáticos, trad, del alemán. Zaragoza, igual a, la 3. Schriftenreihe zur Geschichte der Naturwissenschaften, Technik and Medicine, NTM. Revista publicada en Leipzig desde 1960, fundada por G. Arig y A. Mete, ed. R. Sonnemann, D. Tutzke y H. Bussing. Histórico-Matematickije Isledovanija. Revista publicada en Moscú y Leningrado, en ruso, desde 1948. Historia Matemática. Revista publicada desde 1974 por Academic Press, San Diego, Nueva York, Boston, Londres, Sydney, Tokio, Toronto. Serie de biografías, Biografien Erborragender Naturwissenschaftler, Techniker and Mediziner. Teubner Verlag, Leipzig, ed. D. Goetz, E. Wachitler, I. Hahn, H. Remaner y H. Bussing, 1984. Biografien Bedeutender Physiker, ed. W. Schreier, Berlín, igual a, la 4, 1983, Geschichte der Naturwissenschaften. Ed. H. Bussing, Leipzig, igual a, la 12, 1982, Philosophien-Lexikon. Ed. E. Lange, D. Alexander, Berlín, igual a, la 28. Lección 2. Los orígenes de las matemáticas. El Antiguo Egipto, Mesopotamia. Texto en escritura cuneiforme BM 15285, cara anterior, alrededor de 22 centímetros por 15 centímetros. I. Los comienzos de las matemáticas. Contenido. I. 1. Los orígenes. I. 2. La revolución agrícola. IL. Los orígenes. La historia de la actividad productiva del hombre, del pensamiento y del lenguaje comenzó con la aparición del Homo sapiens alrededor del año 50.000 a.N. Y con la formación, iniciada entonces y que duró hasta aproximadamente el año 10.000 a.N. De las sociedades primitivas. Con el Homo sapiens aparece, desde el punto de vista biológico, el hombre moderno. Toda evolución posterior fue resultado de procesos sociales. En su continua lucha con la naturaleza que lo rodeaba, el hombre primitivo obtuvo sus primeros conocimientos matemáticos y